Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga en esta tarde por estar con nosotros en este enlace. Vamos a tocar el tema esta tarde de la liberación de un endemoniado. Amigos y hermanos, bienvenidos sean nuevamente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé, verdad que ahora nos va a ver, pero qué bueno que está con nosotros para todos juntos continuar aprendiendo acerca de la palabra del Señor, de la palabra de Jehová. Hoy vamos a estar hablando sobre la liberación. Entonces debemos de saber de dónde viene esto. Liberación viene del latín liberatio. Y cuando hablamos de liberación, generalmente nos referimos a la libertad que obtiene un ser, o sea, un ser humano. De alguna forma, esto implica que esa persona ha estado sometida o ha estado en opresión, ha tenido ataduras, y es también la lucha contra el mal y los afanes de toda la vida, que a veces nos afanamos demasiado. Entonces nosotros como cristianos debemos de aprovechar la libertad que Cristo nos da, a quienes le seguimos fielmente. Hablar de liberación también implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales que le impiden a las personas desenvolverse en su totalidad. Hoy vamos a escuchar una historia verdadera que está ahí en la Biblia, en Marcos. Vamos a contar esta historia. Y antes de empezar, es cierto lo que decía Hilda. Hay muchas cadenas espirituales y hay cadenas también materiales. Pero Cristo Jesús es nuestro libertador y Él nos quiere que vivamos libres, sin ninguna atadura. Bueno, la historia empieza en el área de Galilea. Jesucristo está con sus discípulos, ¿verdad?, en Galilea, y dice a ellos: crucemos el mar, vamos a la área de los Gadarenos. E inicia la travesía en la barca, en su barquilla, y ahí van todos ellos. Arriban a la otra orilla, aseguran su barca, amarran su barca, me imagino, y empiezan a caminar, como normalmente lo hace uno cuando llega a un pueblo, a una aldea o a un rancho que nunca ha ido. Pues uno empieza a caminar a ver ¿a quién encuentra? Qué ve. Y así iba Jesucristo con su grupo, cuando de repente dice que llegan cerca de un área donde habían unos sepulcros. Pienso que era un cementerio. Sí. Y dice que de estos sepulcros sale un hombre dando voces, gritando. Andaba semidesnudo o desnudo, no sé, porque al final vamos a ver qué pasó. Y dice que nadie lo podía dominar, que sus familiares, ¿verdad?, ya lo habían amarrado porque tenía problemas mentales. Lo habían amarrado con cadenas, no lazos, no, cadenas y grillos. Y dice que este hombre los había hecho pedazos y nuevamente se iba de la casa, se iba a los montes. Y en este sepulcro parece que él tenía ahí vivía. Y de día y noche andaba dando voces, gritando e hiriéndose su cuerpo con las piedras. Y pues obviamente nadie pasaba por ahí, pues le tenía miedo, ¿eh? Y este hombre siempre estaba ahí. Y cuando sale al encuentro de Jesucristo y ve a Jesucristo, clama, grita y corre hacia Jesucristo y se arrodilla ante Jesucristo y le dice: yo sé quién eres, Jesús, le dice. Eres el Hijo del Dios Altísimo, le dice. ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Porque Jesucristo le decía, Jesucristo inmediatamente comprendió que aquel hombre estaba poseído por un demonio. Entonces Jesucristo le ordenaba al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el hombre no, el espíritu le dice, Jesucristo le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el espíritu le contesta: me llamo Legión, porque somos muchos. Y a continuación el espíritu inmundo le pide a Jesucristo
que no lo saque de aquella región. Él sabe que los va a echar fuera de aquel cuerpo, de aquel hombre, pero le pide que no los saque de aquella región. Y por ahí cerca estaba un hato de cerdos, un hato de marranos, comiendo, ¿verdad? Y los espíritus le dicen a Jesucristo: envíanos, permítenos, le dice, que vayamos y entremos en esos cerdos. Jesucristo se los concede. ¿Por qué? No lo sé. Pero se los concede y aquellos espíritus salen del hombre y van y entran en los cerdos. Y dice la historia que los cerdos inmediatamente corren hacia el mar y por un despeñadero se lanzan hacia las aguas del mar y se ahogan. Cuando los que cuidan los cerdos ven todo aquello, se asustan, se espantan y corren hacia la ciudad buscando a los dueños de los cerdos para contarles lo que ha pasado. Y a todas las demás gente de los campos le van contando lo que ha pasado, no solo con los cerdos, sino también con el endemoniado. Y entonces cuando los dueños de los cerdos y la demás gente se dan cuenta de lo que ha pasado, empiezan a caminar hacia donde está Jesucristo, que es a la orilla del mar. Y cuando ellos llegan allá, para sorpresa de ellos, el endemoniado ya está sano, está vestido, dice, en su juicio cabal y hablando con Jesucristo y los demás discípulos. Y entonces cuando ellos llegan, le piden a Jesucristo y ven aquel cuadro, le dicen que por favor Jesucristo y sus discípulos abandonen aquella región, que se vayan de su pueblo, que se vayan de su ciudad. Y Jesucristo, educadamente y como todo un caballero, pues ni les pregunta por qué, sino que decide pues irse del área de los gadarenos. Y ya cuando están en la barca, el ex endemoniado le pide que lo deje ir con él. Y Jesucristo le dice: no puede venir con nosotros, va, ve, sino mejor ve, le dice, a los tuyos, y ve a las ciudades, le dice, y cuenta, le dice, cuán grandes cosas Dios hoy ha hecho en tu vida, le dijo. Entonces, amigos y hermanos, aquí termina esta historia muy bonita de cómo, ¿verdad?, un hombre que estaba totalmente poseído, hoy es un hombre normal, hoy es una persona normal, liberada, como dijo Hilda al inicio, por el amor y el poder de Jesucristo. Ahora vamos a entrar en una etapa de aprendizaje, de enseñanza, y al final vamos a llegar a nuestras conclusiones, que no necesariamente tienen que ser las conclusiones de ustedes, ¿verdad?, porque todos tenemos sabiduría, pero vamos a unas conclusiones basadas aquí en la Biblia. Vamos a ver los versículos del 1 al 8, ¿verdad? No vamos a leer toda la porción porque es Marcos del 1 al 20. Ahí pueden encontrar toda la información. Pero ya Orison contó la historia. Y así como él dijo, ¿verdad? Están los versículos aquí en San Marcos 5. Y está que dice que Jesús salió de la barca y enseguida vino al encuentro de él ese hombre, sí, ¿verdad? Y que se mantenía en los sepulcros. Y dice que él a veces lo ataban y él se cortaba todo, así como Orison nos explicó. Y en el 5 dice que en el día y en la noche andaba dando voces y andaba hiriéndose con piedras. Puedes imaginarte eso, ¿verdad? Qué triste que él mismo se pega, él mismo se golpea, él mismo se hiere. Sí, es que cuando Satanás toma control de una persona, toma control, ¿verdad?, de su mente, y es increíble qué fuerzas físicas pueden tener, porque imagínate, ¿verdad?, que rompa cadenas, y los hacía pedazos, ¿va? Sí. Y se escapaba. Y cuando Jesús vio, pues Jesús de lejos dice, corrió, cuando él lo vio, corrió y se arrodilló. Me llama la atención eso porque Jesús ya sabe todo, ¿verdad? Jesús es Dios, entonces él ya lo sabía. Sí. Pero este hombre corre y se arrodilla. O sea que los espíritus reconocieron a Jesús. Y reconocen la autoridad que Jesucristo tiene
sobre ellos. Entonces, hermanos, con el poder y la potestad que Jesús nos ha dado a nosotros, también nosotros podemos reconocer, ¿verdad?, espíritus, y podemos también ayudarle a esas personas a salir de esa mala situación o de esa etapa en que están. Miremos el versículo 7 y dice: a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? O sea, parece como si estuviera peleando, Sí, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Y le dice: no me atormentes. Imagínate. O sea, que eso usted lo puede leer ahí en la Biblia. Así dice: no me atormentes. Y el 8 dice que Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hasta ahí vamos a ver y de ahí vamos a seguir con otros versículos. Sabemos que los demonios usan un cuerpo así como el de nosotros, como el de mi esposo, como el de ustedes. Los demonios necesitan un cuerpo. Y ellos lo que hacen es destruir. Ellos utilizan la forma destructiva y distorsionan. Ellos lo que quieren es que nosotros no tengamos como esa relación vertical que debemos de tener con Jesucristo, porque Jesucristo nos hizo a imagen de Él, pero el Satanás quiere entrar en esas vidas y distorsionar esa relación, porque en el momento que esos demonios están dentro del ser humano, no hay una relación con Dios. Es que acuérdate, y acuérdense, amigos, que existe, ¿verdad?, un mundo y una guerra espiritual que no la vemos, pero se siente. Y uno, como dice Hilda, cuando anda pegado a Dios, uno siente paz, uno siente seguridad. Pero cuando uno se aleja de Dios, uno siente la opresión y los ataques del diablo. Y obviamente, los espíritus son espíritus, no tienen un cuerpo físico. Pero como dijo Hilda, es cierto. Ellos andan buscando un cuerpo físico para entrar en él, ¿verdad? Y dañar ese cuerpo y dañar esa alma. Y que al final esa alma vaya a parar al infierno. Y aún hoy en día, los demonios son peligrosos, poderosos sí. y destructivos, Sí. ¿verdad? Aunque es importante que reconozcamos su actividad maligna, es muy importante mantenernos alejados de ellos y evitar cualquier relación con estas fuerzas demoníacas o con el ocultismo. A veces la brujería, a veces las personas lo hacen por curiosidad o por necesidad de que creen que yendo a esas cosas van a obtener tal vez el amor de la otra persona o van a obtener algo, dinero, algo que están queriendo. Pero vos me hablabas de la Ouija. Los jóvenes tienden a jugar eso y no saben que son puertas que le están abriendo a Satanás. Cuando usted va a que le lean la mano o a que le lean las cartas o va a buscar algo de la brujería, usted le está abriendo totalmente las puertas a Satanás. Entonces Satanás entra en su vida. Pero Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Amén. Ahorita que dijiste eso me acordé. Cuando nuestro Señor, nuestro Dios, el gran yo soy, Jehová, le dice a Caín, le reclama por la muerte de Abel. Y le dice, el pecado está a la puerta, le dijo, ¿verdad? Pero el pecado, si yo no le abro la puerta, él no entra a mi vida. Entonces lo que decimos, mucha gente, ¿verdad? Por curiosidad, por influencia de otros, van y entran a estas cosas, ¿verdad? Pensando que no son peligrosas. Y inmediatamente que entramos a estas cosas, le estamos abriendo la puerta al diablo. Y eso traerá consecuencias muchas veces funestas. Claro. El versículo 9, me encanta que le pregunte, ¿cómo te llamas? Le dice Jesús. Sí. Fíjate, lo identifica y le dice, ¿cómo te llamas? Y ya nos contaste en la historia que respondieron, ¿verdad? Legión.
Entonces yo les quiero explicar algo de lo que es legión. ¿Qué es una legión? Una legión era la unidad más grande en el ejército romano y consistía en 3.000 hasta 6.000 soldados. Y es obvio que este hombre, como vos nos explicaste en la historia, no tenía un espíritu, No. tenía miles Miles de espíritus. ¿verdad? Entonces es interesante que le pregunta y Jesús está hablando con esa persona, pero los demonios hablan a través de esa persona. Y el 10 podemos ver porque ahí le están rogando, ¿verdad? A ellos que no los eche fuera. Entonces podemos ver que hay una lucha entre Jesús y Satanás. La meta de los demonios era y sigue siendo, hermanos, el controlar a la persona, a los humanos, porque ahí es donde ellos habitan. Sí, además, acuérdense, sabemos esto, que así como Dios tiene países, regiones que alaban a Dios, que son fieles a Dios, también hay regiones que no han recibido a Dios, prácticamente que lo han rechazado. Entonces esas áreas, esas regiones, esos países están dominados por el diablo. Y al parecer esta área estaba dominada por estos espíritus, porque ellos le piden a Jesucristo que no los envíe fuera de aquella región. Y continuando con lo que yo estaba diciendo, la meta de Jesús era y es la liberación de cada persona. Él nos libera del pecado y del control de Satanás. Amén. Los demonios sabían que no tenían poder sobre Jesús. No. Por eso es que mira, ellos él se inclina, ¿verdad? Él se arrodilla y le ruegan a Jesús, ¿verdad? Le están rogando a Jesús. ¿Crees que pudo haberlos enviado al infierno de un solo a esos espíritus? Claro que sí, pues Jesucristo tiene el poder, ¿va? Él es Dios. Si Él hubiese querido, inmediatamente les hubiera dicho, no, ustedes no permanecen más en esta región y ustedes se van de donde vinieron. ¿Y por qué entonces no los envió al infierno? Y de una sola vez, sino que los envió a los cerdos. Bueno, eso hay que escudriñar más un poco la palabra, y en el libro de Apocalipsis, ahí vemos que todo, mis amigos y hermanos, en el plan de Dios, tiene un día, tiene una hora y tiene un año. Y ahí vemos que cuando ese día llegue, todos, Satanás y todos sus espíritus de maldad, van a ser lanzados al fuego eterno, que es el infierno. Entonces, no es porque Jesucristo no tuvo el poder, claro que lo tiene, pero Él sabe que Jesucristo y Dios mismo no improvisa nada, ni le toma nada desprevenido, no. Él sabe que todo a su tiempo va a ocurrir como Él lo tiene planeado. Vamos a ir al versículo 11 y el versículo 11 nos dice que ahí que estaba cerca ahí un gran grupo, porque ahí dice hato, y hato es un grupo grande de cerdos. Ahora, pensando que la ley del Antiguo Testamento, los judíos decían que los cerdos eran inmundos, entonces ellos no los comían ni los podían tocar. Ajá. Entonces, ¿cómo explicás que se encuentre ahí este grupo de cerdos, este hato de cerdos? Bueno, Jesucristo les dijo a sus discípulos, no he venido solo a esta región de Galilea, no, tenemos que ir a aquellas ciudades, tenemos que ir hacia allá, al norte, al sur, porque yo he venido, dice, a traer el evangelio. El reino de Dios se ha acercado a todo el mundo. Entonces ellos, al cruzar el mar de Galilea hacia el sureste, ya estaban en el área de los Gadarenos. Y los Gadarenos no eran judíos, ellos eran gentiles.
Entonces, ¿verdad? Para ellos los cerdos no tenían ningún problema. Ellos ignoraban eso. Para ellos era como un animalito más, que lo podían criar y lo podían comer, vender, negociarlo como fuera. Entonces, por eso, precisamente en esa área habían cerdos. Entonces es muy bueno que nos quede, ¿verdad?, en nuestra mente que era en otro lado, era el sureste de Galilea, ¿verdad? Sí. En una región de los Gadarenos. Y ahí estaba habitada por gentiles. Tengan eso en mente para que sigamos estudiando. Eran gentiles. Por eso es que ellos apacentaban los cerdos, los comían, así como dijo Orison. En el versículo 12, los demonios siguen rogándole, ¿verdad?, que los envíe. En el versículo 13 igual, Jesús dice que les dio permiso. O sea que Jesús lo permitió. Si Él no hubiera querido, no lo permite. No lo permite. Y saliendo, dice, de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y de ahí el versículo 13 nos dice lo que Orison nos contó, que los cerdos corren hacia el abismo, ¿verdad? Y se van hacia el despeñadero en el mar y se ahogaron. Imagínate y amigos, qué poder tendrán estos espíritus, ¿va? ¿Y qué sentirían estos animalitos cuando esos espíritus entraron en ellos que salieron corriendo? Que salieron corriendo y desaforadamente se fueron. Que casi podría decir que prefirieron morir antes que estar soportando lo que estos espíritus le provocan a cualquier ser, sea un ser humano o sea un animal. Luego el 14, ¿verdad? Y el 15, ahí nos cuenta cómo los que apacentaban los cerdos huyeron. Les dio como temor, sí, les dio miedo, ¿verdad? Vieron eso, que lo que andaban trabajando se desaparecieron, corrieron, se fueron y se ahogaron. Entonces han de haber tenido como temor. Sí. Se fueron a contarle a la ciudad, dice en los que fueron a la ciudad, a los campos, y salieron a contar todo lo que había pasado. Y luego pasamos al versículo 17 y comenzaron a rogarle a Jesús, las personas, porque miren, este hombre fue a la ciudad, les contó lo que había pasado, entonces la gente se vino. Sí, de curiosos. Sí, siempre vemos curiosos, ¿verdad? Cuando hay un accidente de carros o algo, la gente siempre viene. Entonces estos vinieron a ver qué había pasado con los cerdos, a ver si era cierto lo que ellos contaban. Sí, correcto, los dueños de los cerdos vinieron querían ver sus... Entonces, lo que yo me pregunto en el 17, porque le dicen a Jesús, le empiezan a rogar, ¿verdad?, que se vaya de sus contornos, que se vaya. Después de este gran milagro, de este maravilloso milagro en el cual Él saca, bueno, si habían 2,000 cerdos, dice, y los 2,000 cerdos se fueron, podemos decir que habían 2,000 demonios o más, no sí, sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, yo digo, ¿por qué la gente quiso que Jesús se fuera de ahí? Pienso que les dio temor el poder de Jesucristo. Obviamente, nunca, jamás antes habían visto ellos tal cosa. Entonces les dio temor de que Jesucristo los fuera a esclavizar a ellos con ese poder. O que Jesucristo, siendo que era judío, y ellos sabían que los judíos no podían, ¿verdad?, relacionarse además con los gentiles y con los cerdos, entonces ellos pudieron pensar, nos va a destruir todos los cerdos, y es parte de nuestro negocio, es parte de lo que vivimos. Entonces les interesó más lo material, el dinero, que la vida de aquel pobre hombre, quien ahora ya había sido liberado. Entonces ellos prefirieron la comida y su seguridad, ¿verdad? Porque pues los cerdos eran parte de su alimentación. Sí. Entonces ellos prefirieron tener la comida y su seguridad y que Jesús se fuera. Pero al entrar en la barca, el número 18, el que había estado endemoniado, dice, le rogaba que le dejase entrar con él. O sea, el hombre que Jesús
curó, que Jesús sanó, quería irse con él. Entonces ahora pasamos al versículo 19, que dice que Jesucristo no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué crees que Jesús no le permitió que se quedara con él? Si él andaba con un grupo pues de hombres, este hubiera sido otro más. Un discípulo más. Pero Jesucristo, que es tan, todo lo sabe y es todo un caballero. Me corren, está bien, a la fuerza yo no voy a entrar aquí, a esta región, no voy a entrar a esta casa. Pero a este que acabo de liberar, este no lo van a correr, porque este lleva años viviendo aquí. Sí, es parte de la comunidad. Es parte de la comunidad. Y además tiene un tremendo testimonio. Entonces por eso le dice, va, no, vete y cuéntale a los tuyos, háblales de mi amor, háblales de mi poder. Entonces igual, ¿verdad?, lo que hacen hoy nuestros hermanos misioneros. Ellos van a áreas que otras personas no pueden ir, pero ellos sí pueden entrar a hablar de Jesucristo. Y hablan también de su testimonio, de lo que Cristo ha hecho, ¿verdad?, en sus vidas. Sí, yo igual pienso, ¿verdad?, que lo que Jesús quería era que se expandiera el evangelio en esa área que era mayormente gentil, ¿verdad? Y también me acuerdo, viene a mi mente lo que vimos el otro día con la mujer samaritana. Mira cómo somos los hombres. Aquí a Jesucristo lo están corriendo prácticamente. Sí. Educadamente, pero lo están corriendo. Sí. Y los samaritanos, en cambio, le dijeron: quédate con nosotros, Señor. Entonces, así somos los hombres, ¿verdad? Algunos somos muy receptivos a las cosas buenas y otros más bien rechazamos las cosas buenas. Y llegamos al versículo último, el 20, que dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Ahí está, mira. En Decápolis. Decápolis le llamaban a una zona que eran 10 ciudades. No pueblitos, hermanos y amigos, no. Muchas veces creemos que solo ahora, hoy, en el siglo XXI, existen ciudades grandes. Estamos equivocados. Desde aquel entonces ya habían ciudades grandes, con un número grande de habitantes. Y aquí Decápolis eran 10 ciudades. Y este hombre no solo va a una, no, va a todas las ciudades a hablar de Jesucristo. Esas ciudades estaban unidas, habían hecho acuerdos económicos y de otra índole. Llegamos a la última parte, que es la conclusión, porque ahí dice que él comenzó a publicar, ¿verdad?, lo que había hecho, las maravillas que había hecho Jesús en él. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Bueno, yo tengo dos conclusiones. Número uno, el amor de Jesucristo hacia todo el prójimo. Jesucristo jamás rechazó y jamás rechaza presente ni rechazará futuro a nadie. Vino un leproso y se acercó a él. Cuando un leproso se acercaba a una persona, todo el mundo huía de un leproso. Jesucristo no, va y lo toca y le dice: quiero, sé limpio, le dice, y lo limpia. Hoy está delante de un, ¿cómo decimos hoy?, un loco, un demente. Jesucristo no lo rechaza, Él lo sana. Entonces, el amor de Jesucristo es enorme. Y número dos, el poder de Jesucristo. Como dice, hay una parte de la Biblia que un día toda rodilla se doblará ante ¿quién? Ante Jesucristo, ¿verdad? Porque Él un día volverá, amigos y hermanos. No es una fábula, no es un cuento, no, es una realidad. Jesucristo un día volverá a esta tierra, y ya no como un cordero, no. Dice como un rey, como un león. Entonces, el amor y el poder de Jesucristo no tienen ninguna comparación. Pero un amor y un poder para hacer el bien. No como el diablo, que el diablo lo que quiere es destruir. No, Jesucristo lo que quiere es
construir, unir exactamente. Entonces, esas son mis dos conclusiones. Y quédese con esto, ¿verdad? Con estas palabritas, con estas dos palabras pequeñas, pero de un gran significado. Amor y poder para bien. Así como aquel hombre que Jesús sanó quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo, ve a tu casa y cuéntales tu historia, cuéntales lo que Jesús había hecho en su vida. Nosotros debemos de contar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. En esta tarde yo les motivo a que si usted conoce de Jesús, pues cuéntele a otros. Cuénteles de lo que Jesús ha hecho en su vida. No se quede con esa bendición. No nos quedemos solo con lo que tenemos nosotros, lo que Jesús ha hecho en nosotros. No se quede con esa bendición. Cuéntele a otros y así estará expandiendo el Evangelio. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo sábado a las 2:30. Que Dios me les bendiga en esta conexión Caminando con Jesús. Bendiciones. Amigos y hermanos, igualmente Dios les bendiga. Por favor, cuídense. Y con el favor de Dios nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones y hasta luego.